juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, en Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo, en su gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Muy buenos días, familia Nuevo Amanecer, Dios les bendiga. Bienvenidos a este nuevo domingo para
para pasar juntos en familia este tiempo de alabanza, este tiempo de aprendizaje. Y voy a invitarles a que se dirijan al Salmo 23. Juntos vamos a leer un poquito de la porción de la palabra. Entonces, el Salmo 23 es un salmo muy conocido por todos y hoy vamos a tener la oportunidad de cantar, no solamente de leerlo, sino de cantarlo. Dice su palabra, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Este salmo para mí fue muy importante estos días. Han sido, digamos que unos días un poquito difíciles para nosotros como familia, viendo el estado de salud de mi abuelito, pero nos sentimos tranquilos en el Señor, sentimos paz en Él. Sabemos que Él nos está cuidando, sabemos que Él tiene el control de la situación y sobre todo sabemos que confiamos en su voluntad. Entonces quiero que hoy me acompañen para que juntos cantemos este salmo, cantemos el Salmo 23 y podamos descansar no solamente nosotros como familia, sino también todas aquellas personas que están pasando por necesidades de hambre o de salud, para que puedan también deleitarse en medio de este canto. Yo les voy a invitar a que cierren sus ojos y pues deleitémonos en la canción. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pasos delicados, diga. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor,
faltará. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará y su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no lo hay. Y un camino habrá donde no lo hay. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres grande, eres maravilloso con nosotros, y a
pesar de las situaciones que podemos estar pasando todos a nivel personal, nos gozamos en ti, nos gozamos en tu palabra, nos gozamos en tu alabanza, nos gozamos en tu amor, Señor, y hoy queremos también cantarlo y poder levantar nuestras voces y decir que el gozo que tú das, nadie más lo puede dar, ningún objeto, ninguna otra persona puede dar el gozo y la paz que tú das en medio de las dificultades y en medio de la vida. Y hoy queremos cantártelo, queremos alzar nuestras voces y decir lo grande y maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gozaré y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Por eso yo me gozaré y Él pondrá su risa en mi boca. Yo cantaré, yo gritaré y me alegraré solo en Él. Y me alegraré solo en Él. Y me alegraré solo en Él. Muy buenos días, querida familia. Hoy es domingo 28 de febrero de 2021. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más, reunidos para alabar al Señor y también para escuchar su palabra, para meditar en ella. Una cordial bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, donde quiera que lo estén haciendo y a la hora también que lo vayan a hacer. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos regalas, por darnos la salud, el bienestar, porque sabemos que
donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú, Señor. Así que esta congregación, Señor, así sea de manera virtual, puede contar con la presencia tuya, con la guía de tu Espíritu Santo. Y ponemos estos minutos en tus manos y rogamos que tú seas hablándonos a través de tu bendita palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. La iglesia ante un mundo en contravía es nuestro eslogan de este año, teniendo en cuenta que el mundo cada vez más camina en contra de la voluntad de Dios. A veces la filosofía humana quiere pensar que el ser humano va de mal en mejor, pero la verdad es que el ser humano va de mal en peor. Mientras más sufrimos y mientras más dificultades tenemos en la vida, cuanto más el ser humano se aparta de Dios y se pone en rebeldía a su palabra. Frente a esa realidad del ser humano en contravía de la voluntad de Dios, la iglesia tiene la responsabilidad de caminar conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, aun cuando eso represente estar en contravía del mundo, en contravía de las corrientes de este mundo, de esta sociedad, y que hacen difícil, indudablemente, el caminar de la iglesia, del creyente, pero no imposible, porque el Espíritu Santo nos va llevando, por ser como iglesia, esa morada del Espíritu Santo. Así que una vez más tenemos que decir que somos la iglesia ante un mundo en contravía. Y precisamente uno de los elementos comunes en este mundo tiene que ver con el espíritu violento, con las actitudes violentas que uno ve a diario, lo rodean en todas partes. Podría decir yo que basta con salir a la calle, basta con cruzar la puerta para empezar a ver un ambiente hostil y violento. Sin embargo, la verdad es que a veces de la puerta hacia adentro suele suceder lo mismo en muchos hogares, en muchas familias. También se vive un ambiente hostil, un ambiente de palabras hirientes, de ironías, de insultos, que generan esa actitud y esa predisposición a la violencia, al insulto, a la venganza también. Este mes que estamos terminando, hemos enfocado esta situación de la violencia como una de las cosas que evidencian que el mundo está en contravía de la voluntad de Dios. Hace 8 días, nuestro hermano Oswald nos hablaba acerca de la reconciliación y del amor a los enemigos. Del amor a los enemigos. En esta mañana vamos a hablar un poco más, a extender un poco más ese tema, pero hablando también de la reconciliación, me refiero, pero ya no pensando en los enemigos o en el mundo que nos rodea y que nos persigue. Vamos a hablar también de las relaciones pacíficas, pero ahora pensando al interior de la iglesia. Y puede parecer como absurdo, como obvio decir que en la iglesia tenemos que vivir pacíficamente, pero no resulta tan fácil. Y en esta mañana quiero invitarlos a que meditemos en un texto del Evangelio según San Mateo, donde quedaron registradas palabras del Señor Jesús hablando o enseñando a sus discípulos. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22, una enseñanza fundamental para la iglesia de Jesucristo, que fue el mismo Señor Jesús quien las dejó en el corazón y en la mente de sus discípulos para que fueran transmitidas a la iglesia
por los siglos. Así que les invito a que abran sus Biblias allá en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 22, que dicen así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Que Dios bendiga su palabra. Un texto muy conocido por todos, que lo hemos leído muchas veces y que deja muchas inquietudes, por supuesto, mucha enseñanza. Pero en esta mañana yo quiero invitarles a que lo leamos o meditemos versículo por versículo, porque cada palabra que Jesús nos dejó aquí deja una enseñanza muy grande. Pero repito, estamos hablando, o este contexto nos habla acerca de la vida de la reconciliación, del perdón, de la vida pacífica que se debe practicar desde la iglesia. Hace 8 días, hablando de una iglesia que tiene una misión reconciliadora, cuando hablamos de una misión reconciliadora, estamos hablando de la tarea de la iglesia de reconciliar o de modelar la reconciliación para el mundo, de vivir en búsqueda de la reconciliación, invitando al mundo a la reconciliación con Dios y con los seres humanos. Es decir, una tarea, por eso decíamos una misión, porque es una tarea hacia afuera. Pero estas palabras que estamos leyendo en esta mañana nos hablan también de la reconciliación y de la vida pacifista, pero hacia el interior de la iglesia, entre hermanos. Y para eso les invito a que meditemos, repito, de una manera detenida, versículo a versículo, recordando lo que hemos venido diciendo en este mes. El evangelio y la violencia no se llevan. El evangelio y la violencia no se llevan. En esta mañana estamos diciendo que eso es así porque la iglesia es pacificadora. Es decir, el evangelio y la violencia no se llevan porque la iglesia es pacificadora. Miremos nuevamente lo que dice el versículo 15, y ahora sí vamos a tenerlo aquí en la pantalla para que usted pueda mirarlo detenidamente. Dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano, noten bien, si tu hermano, esto evidencia que se está hablando acerca de la iglesia a su interior. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Ve y repréndele, dice, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese es el punto de partida de esta enseñanza, que se encuentra en medio de 2 parábolas. Antes de esto, Jesús venía hablando de la parábola de las 100 ovejas o de las 99 ovejas, y luego terminar este argumento habla también de la parábola de los 2 siervos, o del perdón también. Pero en este contexto del perdón, Jesús hace referencia a la posibilidad
que entre hermanos en la fe hayan ofensas, cuando menciona aquí la palabra pecado, no se refiere al concepto de pecado en el sentido amplio de la palabra, como separación de Dios o como una relación rota con Dios, sino que está hablando del pecado entre hermanos, es decir, cuando hay una actitud de ofensa de un hermano a otro. Y por eso dice, si tu hermano peca contra ti. En otras palabras, si tu hermano te ofendió. Dice, y cuando dice que tu hermano peca, quiere decir que el que te ofendió es el que está cometiendo un error, ¿no? No está hablando de cuando los dos están disgustados por alguna situación tensa entre los dos, sino que tu hermano ha hecho algo en contra tuya. Por eso dice, ve y repréndele, porque él ha actuado mal. Pero, dice, estando tú y él solos. Esta es una metodología para decir, una metodología puesta por Jesús que evidencia una actitud de sanidad. Es decir, no se trata de irle a reprender para que todo el mundo se dé cuenta lo que hizo. No se trata de estarle contando a todo el mundo lo que ese hermano te hizo. Se trata de ir y hablar con él a solas. Es decir, que la intención no es divulgar lo que él hizo. La intención no es difamarlo o hacer que todo el mundo se dé cuenta, ya sea de la ofensa de él o del dolor que tú tienes, del ofendido que te encuentras, de la injusticia que se cometió contra ti. No, esa no es la intención. La intención es que estén los dos solitos. Es decir, que esa ofensa o ese pecado que cometió se quede entre ustedes dos nada más, que no salga de ahí. Ve y repréndelo. Y dice que si ese hermano te oye, aquí la idea de oír no es que es para oreja, como decimos nosotros, sino que te puso atención, te recibió la reprensión con humildad o con arrepentimiento, con aceptación, con confesión. Es decir, que le puso atención a la reprensión. Si ese hermano, al ser arrepentido así, a solas, en privado, recibe esa reprensión, dice el Señor, has ganado a tu hermano. Cuando dice has ganado a tu hermano, lo que está diciendo es que ese es el objetivo. Es decir, irle a reprender es para ganárselo. El propósito es restaurarlo. El propósito no es humillarlo o hacerlo sentir mal, sino recuperarlo, restaurarlo. Es un propósito de reconciliación. Permítanme entonces, en resumidas cuentas, decir que este pecado al que se refiere este versículo 15 es a aquello que atenta contra las relaciones en la familia de la fe. Quiero mencionar dos cosas con respecto a este versículo. La primera es esta: este pecado se refiere a lo que atenta contra las relaciones en la familia de la fe. No está hablando de ese pecado de muerte, como lo llama Juan en alguna de sus cartas, que condena y que lleva al infierno, sino está hablando de las relaciones al interior de la familia de la fe. Pero lo segundo que tenemos que decir también de este versículo es que la reprensión al ofensor no es para mostrar ira o amargura, sino para protegerlo. Creo que hay suficientes evidencias aquí que el propósito es proteger a ese hermano. En primer lugar, porque se le dice a solas, es decir, que no se le dice a nadie más. Es algo que se queda entre ustedes dos nada más. Eso evidencia una actitud protectora. Y en segundo lugar, porque si él responde bien, ha oído la reprensión, ha, digamos así, obedecido esta reprensión, entonces dice, ya lo ganaste. Es decir, hasta ahí llegó el problema, hasta ahí se acabó, ahí hubo reconciliación. Es decir, que el propósito es protegerlo, no es para mostrar ira o amargura. Es muy importante tener en cuenta esto, porque muchas veces uno puede tomar la actitud de ir donde un hermano
entre otras cosas a veces donde no necesariamente la pecado, sino que están disgustados, y entonces llegar en una actitud espiritual y decirle: yo vengo a reprenderte porque es que tú has obrado muy mal, pero con una actitud a veces de prepotencia o de su superioridad sobre el hermano, donde lo que quiere mostrar es que está ofendido, que está amargado, que tiene ira. Así que el propósito es protegerlo. Versículo 16 dice así: mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, puede suceder que una vez tú has adoptado esa actitud protectora y le has hablado a solas para que eso no salga de entre los dos, y tú le llevas por protección, no por enojo, por amor, para restaurarle, pero él no pone atención, no le interesa, persiste en la ofensa, persiste en el pecado y no acepta para nada esa ayuda o esa reprensión. Entonces dice el Señor: pues ahora ve con 1 o 2, es decir, no muchos, 1 o 2 testigos, para que sean 3 contigo, ¿cierto? Entonces por eso dice: para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Noten cómo continúa la actitud protectora. Es decir, no es que si no le gustó, si no aceptó, entonces lo grites a los 4 vientos o lo empieces a humillar o a amenazar o a hacer lo mismo con él. No, lo que dice es: llévate 1 o 2 nomás. Es decir, para que haya un grupito, para que él sienta el amor, para que él sienta el deseo de protección. Hay que entender que estos testigos deben ir en el mismo sentir, en la misma actitud en la que debiste hacerlo tú a solas, es decir, con esa actitud protectora. No es ir, como decimos nosotros, en gavilla o en buscar quién se una a mi enojo o quién se una a mi castigo que queremos darle a este hombre. No. Es buscar 1 o 2 personas que apoyen ese propósito protector. Por eso permítanme afirmar con respecto al versículo 16 que los testigos lo son para restauración, no para condenación. Anote muy bien eso. A usted que le gusta tomar apuntes acerca de lo que hablamos, apunte muy bien eso. Los testigos de los que habla aquí Jesús lo son para restauración, no para condenación. No puede haber un cambio entre la primera fase, que es donde vas tú solo y hablas con esa persona para protegerle, para que luego cuando vengas con 2 o 3 testigos o con 1 o 2 testigos lo vayas a hacer en una actitud más agresiva o más vengativa o de condenación. No, Señor, es con el mismo espíritu. Luego dice el versículo 17: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este versículo es duro. Pero noten que esto que está mencionando el versículo 17 es después de haber dado ya 2 pasos. El propósito es tan restaurador que se deben gastar primero 12 fases o 2 etapas muy importantes para ganar a ese hermano, para restaurarlo. Primero a solas y luego con 2 compañeros. Pero puede suceder que ni siquiera esa segunda fase sea atendida por este hermano que ha pecado. Entonces dice: si no oye a esos 2, dilo a la iglesia, es decir, a la congregación, a la familia de la fe. Hemos llegado a un tercer paso, pero recuerde bien que desde un principio el propósito es proteger. Por lo tanto, no se puede pensar que al llegar a la iglesia, a decírselo a la comunidad de fe, vaya a haber aquí una intención condenadora, una intención humillante o una intención vengativa.
El propósito tiene que ser el mismo de principio a fin. Por lo tanto, la iglesia tiene que cumplir aquí un papel restaurador, un papel protector. No es difamar, hacer quedar mal a alguien, es porque la iglesia es una familia. No es porque la iglesia sea el juzgado donde hay que ir a llevar los casos graves. No es porque la iglesia sea ese ente rector que está allí para decir quién es el culpable y quién es el inocente y quién es la víctima y quién es el victimario de una actitud, de una forma prepotente y dictatorial. No, no, no. La iglesia como familia que protege tanto al ofendido como al ofensor. Y en este caso lo más importante es acompañar y restaurar al ofensor, porque es el que está actuando mal. Cuando equivocamos el camino, cuando empezamos a centrar la atención en el ofendido, porque pobrecito, ¿cómo le van a hacer eso? ¿Cómo se le van a inventar ese chisme? Y empezamos a abrazar y a rodear al ofendido, que es muy común entre nosotros, que nos sentimos solidarizados es con el ofendido. Entonces empezamos a consentirlo, a veces hasta acariciarle la intención de venganza, a apoyarle para que diga algo, para que llore, para que grite, para que se vengue. No, aquí el que necesita ayuda es el que está cometiendo el error, es el ofensor. Es algo, y por eso digo, por eso nos evidencia que estamos en contravía del mundo. Porque en el mundo la intención es otra. Pobrecito, pobrecita la víctima. Mire, cuando en la iglesia, en la comunidad de fe, alguien es ofendido, siendo hermano, siendo creyente, él debe dejar eso en las manos de Dios. Su ofensa, su dolor. Jesucristo nos enseñó a sufrir por amor y no vivir amargado por esas ofensas. Desde un comienzo se la ha puesto a la víctima, es la tarea de restaurar al hermano. No es la tarea de ejercer justicia sobre él, sino que desde un principio se le está pidiendo es que busque cómo restaurar a ese hermanito que está en pecado. Por eso al traerlo a la iglesia, ese propósito no se debe olvidar, no se debe perder. Pero dice el versículo 17, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Digamos que este es como el cuarto paso. Primero, a solas. Segundo, con uno o dos testigos. Tercero, toda la familia de la fe. Y cuarto, tenle por gentil y publicano. ¿Eso qué significa? ¿Puede este último paso cambiar el ritmo de lo que traemos? No, el Señor Jesús tiene un mismo espíritu de principio a fin. Por lo tanto, ese tenle por gentil y publicano debe conducir a lo mismo. No es una especie de excomunión con el propósito de discriminar y de arrojar o de olvidar a una persona. Es que si esta persona no escucha al hermano, no escucha a los hermanos, no escucha a la iglesia, es porque sencillamente no es. Su actitud está evidenciando que él no considera la familia de la fe como su familia. No está aceptando la restauración, la reconciliación de esa familia. Y si él mismo está tomando esta actitud, evidencia que él no se siente de esa familia. Entonces lo que dice es tenle por gentil y publicano, y por lo tanto, ese gentil y publicano significa fuera de la familia. ¿Y cuál es la tarea que tiene la iglesia con los que están fuera de la familia? Atraerles a la familia. Con todo el mundo, la iglesia tiene la tarea de evangelizarles, de hablarles del amor de Cristo para que se hagan parte de la familia. Eso es con todo el mundo. ¿Cuánto más con alguien que ha venido aparentemente siendo parte de la familia, pero que por algún pecado, ofensa que hizo contra su hermano y que no acepta ser restaurado, muestra esa actitud de estar fuera él mismo?
¿cuánto más a esa persona la iglesia debe buscar restaurarle? Así que cuando le tenemos, como dice Jesús, por gentil y publicano, no es para olvidarle, sino al contrario, para empezar a mirarle como un objeto de evangelización. Tal vez estaba en la comunidad, tal vez era parte de la congregación físicamente hablando, pero su corazón no estaba en la familia. Y por lo tanto tenemos una tarea de conversión. Empezar a trabajar con él en una actitud de salvación, porque siempre el propósito es salvar, el propósito es, como dice desde el versículo 15, ganar no ganar el conflicto, ganar al hermano, y en este caso ganar a ese gentil o ganar a ese publicano, o como decimos nosotros, ganar a ese inconverso, a ese mundano, ganarlo para Cristo. Así que podemos decir que el perdón y la reconciliación es un asunto de la iglesia, porque el pecado también lo es. Déjeme decirlo bien clarito. El perdón y la reconciliación es un asunto de la iglesia, porque el pecado también lo es. Cuando un hermano en la iglesia tiene pecado, el pecado es de todos, porque somos una familia. Así que tu pecado es mi pecado es el tuyo, y estamos hablando de ese pecado que tiene que ver con relaciones rotas y ofensas. Por lo tanto, la reconciliación también es de todos. Veamos lo que nos dice el versículo siguiente, versículo 18. Dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Una palabra bastante extraña por el tema que Jesús viene tratando, y que de pronto aquí, como es costumbre en él, incluye una analogía, una parábola, una figura para ilustrar lo que él está diciendo. Y aquí dice eso: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero lo más importante aquí es que entendamos esta expresión de Jesús como algo que tiene que ver con la enseñanza que está dando. Alguien leyendo este versículo de una manera desprevenida, descontextualizada, sin traer el hilo de lo que Jesús esté hablando, seguramente puede utilizar este versículo y se le va a enfocar o a hacer el énfasis en donde dice todo lo que atéis, ¿cierto? Porque tenemos esa tendencia a dejarnos impresionar por las palabras generalizantes, ¿no? Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra. Pero recordemos el tema del que viene hablando Jesús. Él está hablando de ese proceso restaurativo con el hermano que ha pecado contra ti, con el hermano que te ha ofendido, con el hermano que ha cometido, para decirlo de alguna forma, un pecado contra la comunión, un pecado contra la confraternidad, un pecado contra el espíritu de amor que debe regir o que debe vivir la comunidad o la familia de la fe. En ese orden de ideas, en ese sentido y en ese contexto es que está hablando sobre ese atar y desatar. Y es importante, tal vez, cuando miramos una figura como la que tenemos aquí en la pantalla, de este tronco amarrado, atado con un lazo grueso, seguramente al pensar que todo lo que atemos y todo lo que desatemos tiene que ver con cualquier cosa que queramos, permítame decir que del tema que Jesús viene hablando tiene que ver con atar y desatar. Quiero explicarlo de alguna forma. Cuando usted está ofendido, cuando un hermano ha cometido un pecado contra usted y las cuentas no están claras, cuando la relación no está sana, en cierta medida usted tiene atada a esa persona, porque esa persona que ha cometido un pecado contra la comunidad, contra las relaciones y contra la confraternidad, esa persona está de alguna forma amarrada
en su carga, en su pecado, en su error. En su error. Cuando usted le reprende a solas y esa persona le escucha, confiesa, se arrepiente y acepta su ayuda, esa persona está siendo desatada. Y usted se ha encargado de desatarla al acercarse a ella y reprenderla para protegerlo. Lo ha desatado. Pero si esa persona no acepta su voz, no le escucha, no atiende, no se arrepiente de su pecado, pues esa persona permanece atada porque sigue amarrada a su error. Entonces usted va con 2 o 3 testigos y trata de hacer que esta persona recapacite y se arrepienta. Si esa persona los escucha, esa persona es desamarrada de su error y de esa forma esas 3 personas, 2 o 3 personas, se han convertido en los que ayudaron a desatarle de su error. Así que lo están desatando y al desatarlo aquí en la tierra será desatado en el cielo. Pero si esa persona persiste en su error, no quiere escuchar, no atiende el consejo, esa persona sigue amarrada a su equivocación. Así que usted lleva el caso a la iglesia siempre con el mismo propósito, que es desatarle. Si él escucha a la iglesia, es desatado de su error y entonces la iglesia fue la que ejerció esa acción de desatar a esa persona y al ser desatada en la tierra, es desatada también en el cielo. Esta figura de atar y desatar es una figura del poder del perdón y la restauración. Cuando perdonamos, estamos ayudando a desatar a una persona. Tiene un doble sentido, ¿no? Porque digamos que en el contexto que estamos viendo, la persona está amarrada es por su propio pecado. Pero también sucede, hablando del perdón, que cuando usted no perdona a alguien que le ha ofendido, usted como que le mantiene allí amarrado todo el tiempo y siempre está pensando en esa persona a la que no perdona. Siempre no le deja dormir, le quita la paz, así que lo mantiene amarrado. Claro que cuando uno tiene amarrado a una persona por no perdonarla, pues uno también está amarrado a esa persona. Así que en todo sentido, la falta de perdón es un encierro, una esclavitud, una cadena sobre la persona que ha cometido ese error. Por eso este atar y desatar tampoco lo podemos utilizar en el sentido de todas las cosas, sino en el contexto del perdón, y por eso repito, atar y desatar es una figura del poder del perdón y la restauración. El poder y la restauración desata al hermano que está en pecado, y el hermano que está en pecado y no acepta esa restauración, sigue siendo atado a su propio pecado. Y lo que está atado en la tierra, está atado en el cielo. Versículo 19. Dice así Jesús: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra expresión que hace que muchos al leerla fuera de contexto agranden los ojos, porque es que aquí dice cualquier cosa que pidan. Pida simplemente, cualquier cosa que pida. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, noten bien, 2, se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¡Qué promesa tan hermosa! Esto es como para que cada uno de nosotros o de ustedes llame a algún hermano de la iglesia. Si oyó lo que es el Mateo 18, 19, lo que pidamos y nos ponemos los 2 de acuerdo. ¿Quién se pone de acuerdo conmigo? Vamos a pedir una casa, vamos a pedir un viaje, vamos a pedir un carro, vamos a pedir cualquier cosa. Si nos ponemos de acuerdo, 2 nomás. Qué buen negocio, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo
el Señor si miramos de qué está hablando en todo el argumento de estos versículos. Esta no es una promesa para generar pretensiones, sino para exaltar la fraternidad, la enseñanza. El desafío que Jesús está lanzando aquí es: manténganse unidos, manténganse unidos. ¿Y por qué está diciendo esto acá? Porque acaba de hablar del peligro de que hayan relaciones rotas en la comunidad de fe. Por ese pecado o esa ofensa que alguien hizo contra ti, eso rompe la fraternidad, rompe las relaciones, rompe el amor que debe reinar entre los creyentes. Y por eso el Señor promete escucharnos si nos unimos. Yo me atrevería a hablar aquí de cuando dice: si dos personas de vosotros. No sé si está exagerando, pero me parece que todo comenzó con dos. Desde el versículo 15 comenzó con dos. ¿Quiénes eran los dos del versículo 15? Tú y tu hermano que pecó contra ti. Tú y tu hermano que pecó contra ti. Así que si usted quiere llamar a un hermano para aprovechar esta promesa que el Señor nos está haciendo aquí, no llame al hermano que usted más quiere. Llame al que pecó contra usted, al que le ofendió. Y se ponen de acuerdo. Se restaura la relación. Y ahí sí, pídanle al Señor. El Señor está animando a la reconciliación, a la fraternidad, al amor, no a las pretensiones, a los caprichos, a la búsqueda materialista de cosas que aprovechan, sino a una relación fraterna al interior de la iglesia. Repito, esta no es una promesa para generar pretensiones, sino para exaltar la fraternidad. Versículo 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está enfatizando lo que acaba de decir. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Noten que al enfatizar este versículo 20, las palabras del 19, aquí no está repitiendo el tema de pedir lo que quieran. Aquí lo que está reiterando es el concepto de la fraternidad. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Lo que Jesús está insistiendo es que nos reunamos en su nombre, que estemos congregados, que haya confraternidad, que haya amor, que haya unidad, que haya paz entre nosotros. Porque cuando eso sucede, entonces el Señor también está en medio de nosotros. La conclusión de este versículo 20, que es digámoslo, el tema siguiente al versículo 19, sobre todo cuando vemos que empieza con un porque, es decir, está explicando lo que quiere decir el versículo 19, para que no caigamos en el error de pidan lo que quieran, que tenemos un Dios rico. No, aquí nos deja claro que a donde quiere el Señor llevarnos es a la armonía, a la paz, a la fraternidad. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto nos permite decir que la fraternidad es evidencia de la presencia de Dios. Y anótelo, repítalo. Y si quiere, como a veces les invito, haga de esto un post para su perfil. La fraternidad es evidencia de la presencia de Dios. Cuando miramos el versículo anterior, alguno podría pensar que la evidencia de la presencia de Dios es que usted tiene todo lo que pide. Es que usted es prosperado, es que usted tiene, es que usted recibió bendición aquí, recibió bendición allá, fue la sanidad, los alcances, los logros, los sueños. Usted dice, gloria a Dios, mira, el Señor está conmigo porque mire, me dio esto, y me dio esto, y me dio esto, y me dio esto. El Señor está conmigo. Aquí el Señor dice, no, el Señor está con ustedes porque ustedes están juntos.
porque se congregan, porque están en armonía, porque están en un mismo espíritu, porque están en un mismo sentir. Eso es lo que evidencia la presencia de Dios en la iglesia y en las relaciones. La fraternidad es evidencia de la presencia de Dios. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En primer lugar, esta pregunta evidencia que el tema no ha cambiado, que Jesús no ha cambiado de tema para hablar de pedir. Esto evidencia que el ambiente en el que Jesús y sus discípulos están allí es el tema del perdón, la reconciliación, las relaciones sanas entre los hermanos. Porque después de que Jesús menciona esta promesa y estas dos promesas, la primera promesa dice que todo lo que pidieren si se ponen de acuerdo, y la segunda promesa dice: yo estaré con ustedes. Son dos promesas que animan hacia la fraternidad, y Pedro y los demás discípulos seguramente entendieron claramente que Jesús estaba hablando del mismo tema, porque Pedro no levantó la mano para decir: Señor, entonces yo quiero aprovechar para pedir esto o aquello. No se puso de pie para decirle a sus compañeros: muchachos, estemos juntos para que Dios nos dé todo lo que queramos. Sino la pregunta de Pedro es: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Noten que han entendido que el mensaje es para el interior de la familia de la fe, para el interior de la iglesia. Aquí no está diciendo cuántas veces perdonaré a mi enemigo, o a mis perseguidores, o a los gentiles, o a los publicanos, o a los inconversos. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Si es hermano es porque es creyente. Así que ese pecado, otra vez, es contra las relaciones, contra la fraternidad. Pero Señor, ¿cuántas veces lo perdonaré? Y Pedro, muy generosamente, dice: ¿hasta 7? Ahí muestra su generosidad, pero también su límite, ¿no? Como diciendo: yo tengo un límite, Señor, es que tampoco puede ser que dele y todas las veces tenemos que perdonar. No, Señor, hasta 7 es el número de la perfección, ¿verdad? 7 es como diciendo: Señor, una vez al día, ¿cierto? Porque 7 son los días de la semana. Entonces tal vez Pedro esté diciendo: Señor, hasta una vez al día, ¿cierto? Eso, por lo menos en apariencia, está mostrando mucha generosidad. Pero una vez al día, todos los días le voy a perdonar. ¿Es así, Señor? Bueno, antes de mirar la respuesta del Señor, pensemos qué hay detrás de la pregunta de Pedro. ¿Qué hay detrás? Y evidentemente Pedro lo que está diciendo es: Señor, todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Entiendo lo que me estás enseñando, entiendo lo que estás diciendo de perdonar al hermano, entiendo lo que estás diciendo de no pensar en mí, en mi dolor, en mi amargura, en mi venganza, sino tratar de reconciliar, tratar de salvar, tratar de ganar al hermano, de apelar a la iglesia, y todo esto con el propósito de mirar a esa persona que necesita ayuda. Yo lo entiendo, Señor, pero todo tiene su límite, Señor. Es que hay unos que hay unos que se pasan, hay unos que ya son exagerados, Señor. Detrás de eso, Pedro está evidenciando el espíritu que usted y yo tenemos. Y es que hay momentos en que ya uno no aguanta más. En que hay personas que insisten en ofender, y como que llega a un límite donde uno dice: no, ya no más, ya no me lo aguanto más. Siempre que pensamos en ya no aguanto, por supuesto estamos pensando de manera egocéntrica. Estoy pensando en mi situación, en mi amargura, en mi molestia, en mi incomodidad. Pero detrás de esto también hay algo que no podemos negar. Uno es el espíritu que tenemos humano,
Y por decirlo, yo no sé si Pedro no era latino, pero nosotros como latinos o como colombianos tenemos un límite y no aguantamos y no soportamos a veces cosas pequeñas, pero como somos cristianos entonces aguantamos algunas, pero tenemos un límite, llevamos, mire, una diaria. Pero hay una realidad humana. La convivencia en la familia de la fe es un campo propicio para relaciones difíciles. Hay que reconocerlo, hay que decirlo con claridad. La convivencia en la familia de la fe es un campo propicio para relaciones difíciles. ¿Podemos negar eso? En una familia, en una congregación donde hay hombres y mujeres, ancianos y adolescentes, personas extrovertidas, personas introvertidas, caracteres muy dinámicos que hablan mucho, otros con un carácter más pasivo, más tranquilo, personas muy alegres, personas no tan, un poco más serias. Tenemos de todo en la viña del Señor, en la iglesia del Señor, en la familia de la fe. Hay de todo. Y cuando en la familia de la fe, y fuera de eso le sumamos la cultura de donde vienen, la familia de donde vienen, las heridas que traen, las dificultades psicológicas que se han generado en el crecimiento de las personas, que han aceptado a Jesucristo y tienen nueva vida, pero tienen que ser moldeados en su carácter en la iglesia. Pero en ese caminar y en ese moldear el carácter empezamos a chocar unos con otros. Cuando la iglesia comenzó, los primeros creyentes fueron judíos. Se convirtieron a la fe de Jesucristo y abandonando, digamos, el apego a la ley y al judaísmo. Pronto llegaron a la iglesia gentiles que eran inmundos para los judíos. Y los judíos dijeron, oh, los gentiles también recibieron el Espíritu Santo. Los abrazaron y los recibieron y les dieron la bienvenida. Pero pocos días después empezaron los choques, porque los gentiles vienen de una cultura pagana y de una vida incluso sexualmente totalmente desordenada. Estos judíos eran apegados a la ley, por lo menos en fachada, para no exagerar, y empiezan a tener esos roces religiosos y de relaciones, y se dificulta. Y así ha sido toda la historia del cristianismo. Nunca olvidaré un caso, una vez que una señora llegó a la iglesia por primera vez, bueno, tal vez llevaba un mes, algo así, recién llegada a la iglesia, y al poco tiempo me dice, pastor, yo estoy muy contenta en esta iglesia, es que aquí se respira el amor, es que aquí se ve la alegría, cómo lo reciben a uno, cómo le brindan tinto, cómo lo atienden, cómo están pensando en uno, y empezó a decir una cantidad de maravillas de la iglesia. Fue tanto lo que dijo que yo me asusté y dije, wow, ¿qué estará pensando esta señora? Y tuve que decirle, hermanita, le agradezco a Dios que usted esté aquí, y gracias por todas sus palabras y espero que se quede aquí por mucho tiempo, pero le aseguro que esto no es el cielo todavía y pronto usted va a ver también defectos, porque los que estamos aquí todos somos seres humanos en formación del carácter de Jesucristo. No hay una obra terminada todavía. Todos somos llenos de dificultades emocionales, psicológicas, y vamos a estar chocando. Hay gente que a veces ve algún choque al interior de la iglesia y se asustan. Uy, ¿cómo así? Dizque creyentes, y véalos cómo pelean. No, en la iglesia también suceden dificultades y encontramos choques y roces entre las diferentes personas, personalidades, caracteres. Por eso repito que la convivencia en la familia de la fe es un campo propicio para relaciones difíciles. Y eso es lo que está evidenciado en la pregunta de Pedro. Por eso es tan importante que escuchemos la respuesta de Jesús.
versículo 22. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar al hermano que peque contra mí? ¿7? No, dice Jesús. No 7. 70 veces 7. Yo no sé si usted se pondría a multiplicar 70 por 7 para saber cuántas veces debe perdonar y si eso sería lo que Jesús quería decir. Si Pedro estaba pensando en una vez por día, porque 7 veces son 7 días de la semana, entonces una vez al día. Entonces Jesús aquí le está diciendo, no, 70 veces al día. ¿Qué serían 70 veces al día? ¿O quién ofende 70 veces al día? El tema aquí no es matemático. El tema aquí precisamente es revertir la idea matemática que tiene Pedro. Pedro decía, es posible llevar la cuenta. Usted puede llevar una cuenta de 7, pero llevar la cuenta de 70 veces al día es como complicado. Lo que Jesús estaba mostrando es, no lleves la cuenta, Pedro. O posiblemente estaba hablando de la perfección, porque el 7 es el número que habla de la perfección. Pedro lo plantea y Jesús se lo multiplica por 70, otra vez el 7. Perfección elevada tantas veces, ¿verdad? Pero no, esa no es la intención, no es matemática. Lo que Jesús está intentando es hacerle borrar esa idea. No es llevar la cuenta. Cuando tú llevas la cuenta de cuántas veces te han ofendido o de cuántas veces has perdonado, ese perdón no es verdadero, no es perfecto, es equivocado. Porque el perdón hace que se borre la cuenta. Cuando tú llevas la cuenta de cuántas veces o le cuentas a la gente cuántas veces has perdonado a X persona. Cuando tú, a veces uno se supone que es por dar testimonio, uno dice, ay, es que yo viví así, así, pero yo perdoné a mi hermanito, yo perdoné a mi hermanita, yo perdoné a fulanito, y anda contándole a todo mundo que perdonó. Y con una sonrisa como para decir, ahora estoy bien. Pero a veces es para divulgar ese perdón. Estás llevando la cuenta. La cuenta es algo que evidencia falta de perdón. Y eso es lo que Jesús le quiere borrar aquí a Pedro. Elimina la idea de la cuenta, de divulgar lo que has hecho. Por eso permítanme decir que cuando el perdón es perfecto, no se contabiliza ni se divulga. Recuerden que el primer versículo, el versículo 15, decía, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando los dos solos. Si están los dos solos para la reprensión y para la reconciliación, ¿qué sentido tendría que después tú le cuentes a todo el mundo que perdonaste a esa persona? Ya se pierde la intencionalidad del estar solos. La idea es que nadie se entere porque ya salvaste al hermano, ya lo ganaste. Que eso se quede entre los dos y que ninguno lleve la cuenta. Desde un principio, esa es la intención. Por eso cuando Pedro hace esta pregunta, Jesús le está diciendo, es como si Jesús dijera, a ver Pedro, ¿no me has entendido lo que estoy diciendo? La idea es olvidar lo que pasó. No te digo hasta 7 veces, sino aún 70 veces 7. Cuando el perdón es perfecto, no se contabiliza ni se divulga. Esa es la perfección del perdón. Mis queridos hermanos, porque la iglesia es pacificadora, el evangelio y la violencia no se llevan. Pero qué triste sería que nosotros llevemos un mensaje pacificador, reconciliador hacia afuera de la iglesia y al interior no lo podamos vivir. Porque tenemos esa tendencia a estar
reaccionando frente a las ofensas de los demás de una forma amargada y muchas veces desquitándonos en la misma familia de la fe. La reconciliación se practica de adentro hacia afuera. Se comienza en casa. Por supuesto, podríamos ir más adentro. Se comienza en tu corazón, en tu hogar, pero aquí nos está hablando de la iglesia. De esta forma podemos llevar ese mensaje también hacia afuera. Es posible que tú lleves en tu mente, en tu corazón, algún dolor, alguna ofensa, alguna amargura. Ahora, si usted de pronto ha estado congregándose en el tiempo de la virtualidad, seguramente no ha sido ofendido por nadie. Este tiempo, este año que llevamos así aislados, nadie ha ofendido a nadie. ¿Por qué? Porque no nos encontramos. Pero mientras estemos juntos, ese momento que estamos esperando para volvernos a abrazar, también será el campo propicio para relaciones difíciles. Y solo en Cristo, solo cuando nos ponemos de acuerdo, solo cuando pensamos en la restauración del equivocado, del ofensor, del victimario, cuando pensamos que él necesita más ayuda que nosotros y dejamos a un lado la amargura y el deseo de ser consentidos porque es que me hicieron daño, solo entonces podremos practicar el verdadero y perfecto amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta exhortación como comunidad, como discípulos tuyos. Y tenemos que, Señor, empezar por pedirte perdón, porque reconocemos que al interior de la familia de la fe, muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestras diferencias, y todos participamos de alguna forma en que las relaciones sean difíciles. Señor, ayúdanos, llénanos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que la búsqueda de la fraternidad, la búsqueda de relaciones fuertes, de hermandad, esté por encima de la búsqueda de nuestros propios beneficios, de nuestro propio bienestar. Guárdanos, Señor, de pensamientos egocéntricos, y que al llevar tu palabra de reconciliación al mundo esté basado sobre una práctica al interior de nuestra familia de la fe, Señor. Te lo rogamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, familia. Que Dios les bendiga. Quisiera extender mi gratitud a toda la iglesia por este tiempo en que nos han estado apoyando en oración, por nuestro hermano Germán. Damos gracias a Dios porque hemos visto la mano de Él sobre su vida. Cada día mejora un poquito. En versión de los médicos, pues no ha salido del peligro, no ha salido de la crisis, digamos, pero sí se ha visto cada día algo mejor y le damos gracias a Dios por eso. Nuestra hermana Dorita ha estado bastante afectada emocionalmente, así que hay que seguir orando por ella. Confiamos y todos estamos sabiendo que Él está en las manos de Dios. Al principio parecía como que nos iba a dejar, pero Dios se ha glorificado. Ya todos sabemos cómo ellos atravesaron el COVID. A pesar de sus dificultades de salud y de su edad, prácticamente ni se dieron cuenta cuando tuvieron esa enfermedad, y ahora pues verse enfrentados a esta situación. Así que no hay motivo para tener temor. Dios tiene el control de todas las cosas, pero seguimos orando para que el Señor haga su obra completa y que se glorifique en su vida. Les esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en nuestro espacio de Oikodomé,
en directo por YouTube. El próximo domingo a las 11 de la mañana nuestro servicio, y vayan haciendo así, alistándose, porque si Dios nos permite, a partir del 14 de marzo, domingo 14 de marzo, tendremos nuestros cultos de manera presencial. Así que estaremos preparándonos para, por supuesto, un aforo de unas 15, 20 personas para iniciar, y poco a poco iremos congregándonos más y más de manera presencial. No se les olvide, si usted quiere estar en esos cultos a partir del 14, debe llamarnos para inscribirse a partir de esa fecha, y que Dios sea guiándonos en este tiempo también. Le enviamos un saludo muy especial a Niji Lidia Sánchez, quien estuvo cumpliendo años ayer. Como familia le enviamos un fuerte abrazo y rogamos a Dios que sea bendiciéndola y bendiciendo su familia. Un abrazo para todos, un beso, y que Dios les bendiga. Constante amor.